Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy, si Dios quiere, voy a seguir hablando de algunas citas de Simone Weil, especialmente del libro Reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión humana, y algunas también de otra obra suya, apuntes sobre la supresión de los partidos políticos. Bueno, este trabajo que hago es algo que hago para mí, ¿no? Yo no soy experto en nada ni docente. Lo hago para mi comprensión de la obra de esta pensadora francesa. Aquí en YouTube podéis encontrar algunas ponencias muy interesantes, conferencias, y especialmente hay buenos documentales, ¿no? Como por ejemplo en el cual hablan personas que la conocieron, ¿no? Entre ellas este autor de la crisis moderna del amor, Gustave Thibon, que estuvo con ella, estuvo de alguna manera protegiéndola en cierto sentido cuando Francia estaba ocupada por el ejército nazi, ¿no? Eh, Hasta que ella ya pues parte para Estados Unidos y posteriormente para Inglaterra, donde fallece en 1943. Bueno, pues en el vídeo anterior, en los tres, mejor dicho, vídeos anteriores, había hablado sobre los aspectos más místicos, ¿no? Espirituales, metafísicos, religiosos de la obra de Simone Weil, y esta autora pues tiene esa grandeza, ¿no? Esa capacidad en las obras que hoy voy a comentar, reflexiones sobre las causas de la libertad y la opresión humana principalmente. Ella no hace alusiones de tipo religioso, ¿no? Espiritual, ¿no? Eso es algo que verdaderamente es magistral, ¿no? Porque es una manera de que quede claro que su pensamiento va mucho más allá de una lealtad espiritual, ¿no? O religiosa. Y llegar de esa manera, no desviar, porque está pensando en sus receptores, sus lectores y lectoras, no desviar la atención de dónde está verdaderamente la enjundia de lo que está hablando. Bueno, la sociedad científica vuelve crédulas a las masas. La sociedad científica vuelve crédulas a las masas, no educa en su capacidad de juicio. Ella da a entender que se está creando ya en esa época también un orden social en el cual el común de las personas no se implica en esa virtud científica, ¿no? De comprender la realidad, sino que son sujetos pasivos que aluden a la ciencia, ¿no? Un fenómeno curioso que ahora se da, ¿no? Y es que, por ejemplo, los terraplanistas que aquí en España abundan, están más formados que muchos que los combaten. Eso es un fenómeno muy peligroso, ¿no? Porque da a entender de que son más cultos. Pero eso lo que evidencia es lo que Simone Weil está denunciando, que el común de las personas, desgraciadamente, en esta supuesta civilización que promueve la ciencia, verdaderamente no la promueve. Lo que promueve es que la comunidad científica es una minoría selecta. Eso es lo que es propio del aporte occidental a la historia de la humanidad, la obsesión con la minoría selecta, con la élite, y que el común de las personas pues no son más que cosas que rellenan a toda la civilización, como si no tuvieran la misma dignidad que aquellos que presuntamente forman parte de esas élites minoritarias. Eso es, desde mi punto de vista, lo que señala Simone Weil. La sociedad científica vuelve crédula a la masa. La sociedad científica no educa, no se nos educa, no educamos a nuestros niños y niñas en su capacidad de juicio. Se les educa en una lealtad ciega a unos dogmas de esas supuestas élites a las cuales antes aludía.
Es una especie de fe religiosa. Entonces es una herencia del tiempo anterior, del viejo, del patrón del régimen anterior, con esa obsesión supersticiosa sobre lo religioso, en la cual los fieles son meramente pasivos que se someten. Van a templos, por ejemplo, para escuchar misas en latín que ni siquiera entienden. También alude a esa palabra mágica, ¿no? Que obsesiona a tantas personas, ¿no? Y que es la palabra revolución. Dice Simone Weil que esta palabra mágica impera en las mentes de muchas occidentales y están convencidos de que nos va a traer una realidad. Pero esa convicción viene de lo que antes comentaba, es una fe ciega que tiene que ver con ese patrón religioso heredado de la Iglesia Católica. Y ante esa fe de que en un tiempo futuro viviremos en fraternidad, viviremos en una comunidad igualitaria, en la cual todos podamos desarrollarnos en libertad, esa fe ciega hacia el futuro lo que hace es justificar todo tipo de crímenes, todo tipo de abusos, todo tipo de opresiones que se cometen aquí y ahora en el nombre de ese futuro, de esa supuesta realidad futura que nos va a liberar. Y esto también es una herencia de la tradición occidental católica. Bueno, habla de cómo Marx, de alguna manera, Karl Marx lo que hace es llevar a una perspectiva de materialismo científico, materialista, a fin de cuentas, el pensamiento espiritual de Hegel. Eso es otro apunte que hace Simone Weil. Creer que nuestra voluntad converge con una misteriosa voluntad que mueve el mundo es pensar religiosamente, es creer en la providencia. Creer que nuestra voluntad converge con una misteriosa voluntad que mueve el mundo y que nos va a llevar a esa revolución redentora en el futuro, ya insisto en esto, esto es una herencia y una fe en esa providencia. En los vídeos que hice sobre Víctor Hugo os hablaba de cómo en el mundo, parece que en la literatura francesa está presente esa fe, en esa providencia que está activa en la cotidianidad de todos los seres humanos. Y os hablaba de cómo ya en la literatura anglosajona, autores como Daniel Defoe criticaban esto, ¿no? De una manera no directa, pero en los mensajes que da Viernes, Friday, ese protagonista salvaje de la novela Robinson Crusoe, se critica, ¿no? Ese uso espúreo, utilitarista, esa antropomórfico de la divinidad, de la providencia, que es la acción de la divinidad. Providencia con mayúsculas. Y bueno, alude a ese lenguaje religioso que tiene Karl Marx. Sobre esto se explaya también el que verdaderamente es su discípulo, me estoy dando cuenta yo ahora. Siempre se cita eso de Albert Camus dijo que Simone Weil era el único espíritu brillante de nuestra época. Pero verdaderamente, estoy de acuerdo con Albert Camus, que es verdaderamente brillante, esta pensadora francesa, pero él es su discípulo, por lo tanto, él es el que se basa en la obra de Simone Weil. Si lees a Albert Camus, tienes que leer también a su precursora, a Simone Weil, desde mi punto de vista. Ella es mayor sus grandes obras son escritas anteriormente a las grandes obras filosóficas de Albert Camus. Porque
Albert Camus se hizo famoso con El extranjero, que era una novela en el año 42. Todavía estaba viva Simone Weil. Pero sus obras del mito de Sísifo y de El hombre rebelde, sobre el cual hice tantos vídeos que están aquí en este canal, son posteriores al fallecimiento de Simone Weil. También en la línea de lo que antes comentaba, de esa perspectiva redentorista de la revolución y del socialismo y del marxismo, hace una cita en la cual se habla de la misión histórica del proletariado. Se pone sobre los hombros del proletariado una supuesta misión histórica. Porque Karl Marx tiene fe, tiene una fe ciega en la progresión de la historia. ¿Y por qué hay que tener esa fe ciega? ¿Por qué hay que idealizar, idolatrar, divinizar a la progresión de la historia? Sobre esto me remito a ese gran libro de Albert Camus, El hombre rebelde, donde este libro pues se explaya sobre esta mitificación de la historia. También la palabra socialismo utópico, ¿no? Comenta de manera implícita Simone Weil que es una especie de etiqueta descalificadora para el socialismo anterior a Karl Marx, que posiblemente Karl Marx lo que intentaba es atacar a las posturas anteriores a sus libros, porque utópico para muchas personas tiene el sentido de ilusorio. Entonces, al etiquetarlo de utópico, sin embargo, el socialismo utópico es el más abierto, porque es el que es que tiene una predisposición a aprender nuevas cosas, a conocer, a acceder al conocimiento, a cultivar el conocimiento, mientras que el socialismo científico ya son cosas más concretas, más específicas, y a partir de ahí se va creando una mentalidad organizativa que deviene en un orden represivo, como pasa con la Revolución Rusa. Las cosas tienen que ser así y como comentaba Oscar Wilde en su obra El alma del hombre bajo el socialismo, si el socialismo utiliza los métodos represivos, cayera en la utilización de los métodos represivos propios del viejo régimen, sería entonces incluso peor que ese viejo régimen. Eso decía, porque para él, para Oscar Wilde, esta nueva mentalidad que nos trae la perspectiva socialista supone la liberación de esas represiones. Por lo tanto, si sigue haciendo uso de ellas, no ha servido absolutamente para nada. Que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Como decía algún pensador. Socialismo utópico es una etiqueta que aplica Marx al socialismo original. La vida será tanto menos inhumana cuanto mayor sea la capacidad individual para actuar. Aquí vemos una apuesta por el cultivo individual. Hay un potencial individual en cada persona. Individuo también significa que no puedes dividirte de la comunidad, de la humanidad de la cual eres partícipe. Todos tenemos ese potencial individual y para Simone Weil, todos y cada uno de nosotros debemos cultivarlo. Por lo tanto, debemos de encontrarnos en una realidad social que nos permita ese cultivo, esa realización del potencial individual. La vida será tanto menos inhumana cuanto mayor sea la capacidad individual para actuar. Esta civilización tiene con qué aplastar al hombre, pero también, aunque sea en germen, tiene con qué liberarlo. Es decir, es un mensaje de esperanza. Efectivamente, estamos predispuestos en este mundo, a pesar de todo, en esta civilización, en este orden social que hemos ido creando, disponemos de la herramienta para liberarnos
de todo lo que nos oprime. Pero hace falta ser consciente, hace falta que se dé la educación, la formación. Ese es el problema. Las élites no quieren que las personas se formen, porque si se forman van a ser críticas contra lo que esas élites representan. Con lo cual es un trabajo que debe de empezar en cada individuo. Apelar a la comunidad, que los otros despierten, que los otros apuesten por tal cosa, que los otros se formen. Eso es estar a la expectativa de algo ajeno y es una excusa para no cultivar el propio potencial. Y como ya explicaba en otras ocasiones, es una forma de un falso despertar en el cual lo usamos para atacar a nuestros semejantes y ahora disponiendo de unas herramientas más incisivas. Estoy hablando de dialéctica, ¿no? Némesis, la némesis está en la naturaleza misma de las cosas. Así piensa Simone Weil, el karma, ¿no? Es decir, si yo opero de manera incorrecta, de alguna manera voy a recibir. Estoy sembrando mi propia cosecha negativa. Cuando la recoja, me sienta, me haga un daño que yo quiera disimular que no se da. Eso ya son otras cosas, ¿no? Pero este es el pensamiento. Las cosas tienen cosas, para Simone Weil es algo animado, no algo inanimado. Las cosas tienen de manera inmanente, albergan en sí el efecto de su propia causa. Esto es una manera de hablar del karma, ¿no? Némesis. Bueno, también en otra de sus obras, ¿no? Supongo que la Apuntes para la supresión de los partidos políticos, habla de la diferencia entre los partidos anglosajones, que tienen una tradición de siglos, con respecto a los partidos en Europa, ¿no? Que son facciones interesadas, ¿no? Que combaten el interés, inconscientemente combaten el interés de toda la comunidad y por supuesto de cada individuo, en el sentido en el cual antes hablaba. Por eso ella escribe este pequeño libro, ¿no? De apuntes sobre la supresión de los partidos políticos, porque los partidos políticos no aportan absolutamente nada. Al contrario, hace, como ella explica en este escrito, hace que esclaviza a los integrantes de ese partido político, puesto que neutraliza su criterio propio, porque son peones de un pensamiento único, propio del partido político. Y según Simone Weil, esto ya no es así exactamente en la tradición británica, en la tradición anglosajona. Bueno, vemos muchas veces, ¿no? Como incluso en Estados Unidos, a veces los republicanos o demócratas votan en contra de lo que decide el gobierno de su propio partido. O algunos no votan todos lo mismo. Tienen un sentido de que son representantes de una comunidad y no de un partido, no de una facción. El totalitarismo es el pecado original de los partidos. Está implícito en todos y cada uno de los partidos el totalitarismo. Hacia ahí van poco a poco degenerando. Eso nos lo explica en este libro de Simone Weil. La democracia no es un bien, es un medio. Democracia no es libertad. Democracia es un orden social, una organización de la comunidad, del Estado en este caso. La democracia no es un fin. Podemos vivir en democracia y que haya el partido que o político o grupo de personas que rijan el gobierno del Estado sea un gobierno criminal, ¿no?
Aquí tenemos el caso del GAL, ¿no? Grupos antiterroristas de liberación, ¿no? Donde se acusa al Estado español de decenas de delitos y de crímenes contra las personas, ¿no? También se acusaba, no sé si de haber cometido crímenes parecidos el Reino Unido contra los terroristas irlandeses. Y hablando de Inglaterra, ¿no? Bueno, esos crímenes contra tantas personas inocentes, incluidos niños, en Sudáfrica, en la India, también en la propia Irlanda, disparando contra manifestaciones de manera impune, son crímenes de Estado. Y los ejecuta una democracia. La democracia no es un bien, es un medio. Cuando en un país hay una pasión destructiva, es posible que cualquier visión particular sea más constructiva. Esta es la crítica al pensamiento, a la idea equivocada de que la mayoría debe de tener razón. No. Si hay una degradación social, lo más común es que la mayoría dé noticia en sus opiniones de esa degradación social. Y que una persona que se haya preocupado por formarse, por observar, por sacar conclusiones, ese pensamiento de esa persona va a ser mucho mejor, mucho más interesante, un aporte mucho más grande, mucho más constructivo que el pensamiento destructivo del común de los ciudadanos. Eso es lo que nos está diciendo Simone Weil. Porque no elegimos quién va a ser el médico, no elegimos quién va a ser el abogado. Imagínate que creamos una comunidad de personas, necesitamos un abogado para temas jurídicos, no podemos elegirlo democráticamente, tenemos que ver cuál es la persona que tiene la capacidad. Si necesitamos un doctor, no podemos elegirnos, no me pueden elegir a mí, yo no sé medicina. Tenemos que elegir al hombre o a la mujer que esté formada en temas sanitarios. Necesitamos un arquitecto, necesitamos un pedagogo. Tenemos que elegir a la persona adecuada. Ya está elegida de por sí. No la elegimos democráticamente. Por lo tanto, y lo mismo acontece en la democracia. Elegimos un partido, pero esos ministros generalmente no tienen ni pajolera idea de muchos asuntos que tienen que tratar. El ministro de Fomento, la ministra mm, de temas de guerra, ¿no? No tiene por qué saber nada de armamento, por ejemplo, o el de fomento, nada de infraestructuras de carreteras. Necesita delegar en los expertos. Y esos expertos no los votamos, evidentemente. Confusión entre fines y medios. Dinero, poder, Estado, grandeza nacional, diplomas, producción económica, son medios. Todo esto son medios. Dinero, poder, Estado, grandeza nacional, diplomas, títulos universitarios o de cualquier otro tipo, producción económica, grandeza nacional, todo esto son medios. Y en la civilización que hemos creado se ve en todo esto como fines. Esa es una confusión propia de los partidos políticos. Solo el bien es un fin, solo el bien es un fin. Un instrumento al servicio de una determinada concepción del bien público, eso es un partido. Es decir, un instrumento que habla de perspectiva sesgada, espúrea, interesada, egoísta, segregacionista. Es decir, un partido político de por sí es un mal para la comunidad, para la sociedad, para el individuo. Un partido político es un instrumento al servicio de una determinada concesión del bien público. Solo Dios es legítimamente bien en sí mismo. Esta es la única vez que en estos dos libros menciona Simone Weil a la figura del creador, de la fuente de vida, de Dios. Solamente Dios es un bien. El partido tiende a la búsqueda, ella evita de manera muy inteligente la mención de cualquier tópico religioso, espiritual, como puede ser la propia figura del creador.
porque de esta manera pretende que quede claro de que su intención no es evangelizar, sino que su intención es hacer la crítica social y política de los asuntos a los cuales se está refiriendo, y que esta crítica tiene un destinatario universal, independientemente de que se trate de personas de fe en Dios o de personas ateas o agnósticas. Todo el mundo puede comprender qué nos está diciendo Simone Weil y puede reflexionar sobre ello al margen de cualquier tópico espiritual. El partido tiende a la búsqueda del poder total. El partido tiende a la búsqueda del poder total, pues la ausencia de él no le permite imponer su visión del bien público. Una vez que queda claro que el partido es la búsqueda de una percepción particular del bien público, una concesión del bien público, eh, hay que buscar esa imposición, la imposición de esa percepción. El partido tiende a la búsqueda del poder total. El partido tiende al totalitarismo, como comentaba anteriormente, pues la ausencia de él no le permite imponer su visión del bien público. Es decir, la sociedad, el Estado de Derecho, la sociedad organizada, democrática, pues tiene evidentemente infinidad de elementos que cuestionan cualquier intención impositiva que pueda querer un partido, y por lo tanto ese partido, como partidista que es, va a intentar combatir ese arbitraje de la sociedad democrática, y va a intentar destruirlo. Está implícito, es decir, lo propio de Hitler está implícito en todos los partidos. No se puede servir a Dios y a Mamón. Bueno, aquí también cita, el Mamón debe ser el dios del mal, ¿no? Creo que esta cita es bíblica. Esta cita también, de ello también habla Víctor Hugo, si no me equivoco. Los partidos son organismos públicos constituidos para matar el sentido de la verdad y la justicia en las almas. Los partidos políticos son organismos públicos constituidos para matar el sentido de la verdad y de la justicia en las almas. Una frase muy contundente. Los leales a tal o cual partido político no te van a recordar esta frase de Simone Weil, evidentemente. Es el problema de muchos comentadores de la obra de esta gran pensadora, ¿no? Que intentan arrimar el ascua a su sardina, como se dice familiarmente. Los partidos se alimentan de la propaganda. Son lo opuesto a la educación. La propaganda es lo opuesto a la educación. Necesito propagar mis ideas porque estoy convencido de que son la verdad absoluta. Y si tú no estás de acuerdo con ella, es que eres un pobre ignorante. Yo tengo que insistir. Y si no, tendré que buscar vías impositivas para que tú te sometas a esa verdad absoluta a la cual yo he despertado. Así piensa el partido político. También nos habla de cómo nos pone el ejemplo de cómo el político particular antepone el interés de su partido a su propio pensamiento y al interés de la comunidad. Y entonces nos pone algo que parece ser que ya se decía en esa época, ¿no? Cuando un político se opone, está en contra de lo que el partido decide, entonces el común de la gente dice, pues entonces ¿para qué te afilias? ¿Para qué te afilias a ese partido si no va a estar con ellos? Entonces, por la boca muere el pez, ¿no? Están descubriendo que efectivamente el partido político no es un ámbito para que la persona se desarrolle su propio pensamiento y sirva a la comunidad desde el punto de vista que él tiene de cómo servirla.
El partido político es sujeción, es opresión, es servidumbre, es anulación del pensamiento crítico de cada individuo, empezando por los que forman parte de esos partidos. Los partidos son herederos del pensamiento único, que representa la Iglesia romana. Los partidos son herederos del pensamiento único que representa la Iglesia romana, dogmática, doctrinaria, impositiva, que representa la anti-espiritualidad. La Iglesia romana es un organismo mundano de poder. Como decía Dostoyevsky, ha caído en la tentación de la cual se nos habla en los evangelios, cuando Jesús está en el desierto. Ha caído en la tentación de la codicia mundana. Ha negado la verdadera iglesia del Señor, la verdadera iglesia de Dios, para crear un poder mundano, para buscar la riqueza mundana, con lo cual demuestra que no tiene fe en la riqueza espiritual. Esta reflexión es particular mía, pero para mí está implícito en lo que Simone Weil dice en este libro de apuntes sobre la supresión de los partidos políticos. Está implícita esta idea. Afiliarse a un partido anula la inclinación a pensar por sí mismo, es uniformarse al pensamiento partidista. Por eso Albert Camus comentaba de que se afilió al Partido Comunista y a los 2 días lo dejó, porque vea personas que no están dispuestas a formarse, a conocer qué es el comunismo, a conocer cuáles son las ideas socialistas por las cuales aboga, sino que hay una especie de embrutecimiento. Ahí, yo soy comunista, a por los fachas, fachas, a matarlo. Es una degradación total, no, es una manera, han encontrado una vía para expresar esa violencia ahí que tienen reprimida debido a ese mundo emocional, a esa poca inteligencia emocional que es la cual no han sido formados, ¿no? Entonces están embrutecidos. Entonces Albert Camus a los 2 días se va porque ni tiene él nada que aportar a esas personas, ni esas personas le va a aportar nada a él. Con lo cual, ¿qué hace entre ese montón de brutos? Que no quiere formarse, que no es consciente de la violencia que va a generar, que la justifica, que está predispuesto para todo tipo de agresiones. Los partidos son como los estupefacientes, ¿no? Es como una adicción también. Y bueno, dice, creo que algo así dice cómo es que se prohíben los estupefacientes. Pues prohibamos también los partidos, puesto que no aportan absolutamente nada, envenenan el alma humana. La Guerra Civil Europea comenzó en España en 1936. Esa es la perspectiva. Entonces, en la Guerra Civil que sufrimos aquí en España, que mató a 125.000 niños, que violó a miles de mujeres, que torturó a infinidad de inocentes, de unos españoles contra otros españoles, españoles que quieren dar lecciones al mundo ahora de libertad, de paz, de progreso. Primero apréndelas tú y luego tal vez puedas compartir lo que aprendes, ¿no? Digo yo, ¿no? Pues para Simone Weil esa degradación social que se da en España y que genera la violencia absoluta, las crueldades más terribles que pasarán a la historia en nombre de un país llamado España, todo eso se extiende por Europa y lo que verdaderamente se da es una guerra civil europea, según el punto de vista de Simone Weil. ¿Cómo es posible que Marx creyera que la esclavitud pudiera formar hombres libres? Se pregunta, ¿no? Cuando él mismo sabía que la condición obrera no era digna del ser humano. Él mismo hablaba, ¿no? de ese rol de esclavitud en el cual viven tantísimos obreros, ¿no? Eh, ese trabajo mecánico en el cual no pueden desarrollar, realizarse como personas.
¿Cómo es posible que Marx creyera que la esclavitud pudiera formar hombres libres? Este régimen completamente inhumano genera personas a su imagen y semejanza. Una vez que hemos esclavizado a los supuestos obreros, ellos, en su subconsciente se arraigan ideas que están en relación con la realidad opresiva en la que viven. Entonces ellos mismos justifican su propia esclavitud. Vivan las caenas, ¿no?, que gritaban aquí en España también. Ellos presumen, ¿no? Yo estoy trabajando 10 horas ahí. ¿A tú te crees que a mí me gusta estar ahí? Y la porquería de sueldo que me pagan, pero ya estoy yo con 2 cojones. Así hablan muchas personas, ¿no? Y presumen de su propia esclavitud. Porque no sales de esa realidad que te impone a... ¿Qué te impone a casarte? ¿Qué te impone a tener un montón de hijos? ¿Qué te impone a llevarte toda la vida? ¿Qué es lo que te impone hoy en día eso? La necesidad de aborregarse, de hacer lo que los demás hacen, nada más el miedo a dejar de hacer lo que los demás hacen, porque pensar por sí mismo es una responsabilidad y ser un borrego, pues es, aunque sea destruir su propio potencial, es lo más fácil, es la inercia a la que se tiende, la inercia del camino ancho, ¿no?, que se hablaba en los evangelios, el camino estrecho, el camino de la formación, el camino del cultivo de la propia personalidad, el camino de la búsqueda de la realización del individuo. Ese es más exigente y por lo tanto, y además no se les predispone al común de las personas a encontrar el gozo y satisfacción en ese camino, en ese transitar por ese camino estrecho. Los desempleados son parásitos en este sistema. Convertimos a los desempleados en parásitos. Esto, viendo en esta época, hay millones de europeos que son parásitos de aquellos que trabajan. Y aquellos que trabajan son los inmigrantes en muchos casos. La clase obrera en países como Suiza, como Holanda, como Dinamarca, generalmente está integrada eh, por inmigrantes, por personas venidas de otros países, de África, de Asia, de Sudamérica, y están manteniendo a desempleados parásitos. También son parásitos los ricos, ¿no? También son parásitos los marqueses, los duques, los condes, porque ellos no han hecho nada para tener esos privilegios. Han sido regalados. Es que para mí la vida sedentaria de por sí, y ya lo explicaba en algún otro vídeo, es vida parasitaria. La vida sedentaria que se ha normalizado, que es la propuesta de la civilización occidental, es autodestrucción del individuo, de la humanidad y no del propio planeta, porque el propio planeta tiene su propia autodefensa contra ese parásito en el que se convierte el ser humano. Curiosamente, la vida nómada no era tan parasitaria, no era parasitaria en absoluto, porque los nómadas de hace miles de años fluían con el hábitat en el cual vivían. No destruían, no consumían, no acababan con los bienes de la naturaleza. Entonces, insisto, vida sedentaria es vida parasitaria. Esa es mi conclusión. Esto no lo dice Simone Weil. El fascismo no aniquila el pensamiento libre, sino que es la ausencia de este lo que genera el fascismo. El fascismo, el totalitarismo, el régimen dictatorial, no es que aniquile el pensamiento libre, sino que es la ausencia de este pensamiento libre, de este cultivo del potencial individual al cual aludía antes, lo que lleva ineludiblemente al totalitarismo. Es decir, que siempre estamos a expensas de caer en el totalitarismo, habida cuenta de que vivimos en sociedades que no incitan ese pensamiento libre. Si eres déspota, no estás ilustrado. No hay un despotismo ilustrado. Si eres déspota, no estás ilustrado. Creerás que lo estás, pero no lo estás. Estás dormido. Necesitas sentirte empoderado oprimiendo a tus semejantes, imponiéndote, pisoteándolos, destruyéndolos.
porque estás dormido, porque estás enfermo, porque no estás ilustrado. Esta es la idea que comparte Simone Weil. El desarrollo del potencial del hombre debe ser el centro de la razón del trabajo y no la producción, el desarrollo del potencial del hombre. El trabajo es algo sagrado. Simone Weil no lo dice explícitamente, pero sabe que no podemos mm, no podemos convivir de manera sana, de manera en un ambiente en el cual podamos desarrollar ese potencial individual si no se da el trabajo de por sí. Si no se da el trabajo de por sí, caemos en bajas pasiones y esas bajas pasiones nos hacen confrontarnos, nos hacen autodestruirnos. Esta es la santidad del trabajo. El hombre vence a la naturaleza obedeciéndola, por lo tanto no está en combate con ello. Es una frase textual de Simone Weil. Obedeciendo a la naturaleza, fijaos, lo que aquí es naturaleza era Dios en la gravedad y la gracia. Obedeciendo a Dios encontramos nuestra propia libertad infinita. Eso decía Weil en la gravedad y la gracia. Y aquí dice que obedeciendo a la naturaleza la vencemos. Entre comillas, puesto que no estamos en combate con ella, somos naturaleza. Pero hay una obsesión en la filosofía occidental, tanto en Hegel como en Freud, como en Darwin, hay una obsesión de que la naturaleza debe ser combatida. Y no es así. También nos habla de Fausto, ¿no? Nos habla del Fausto de Goethe y de otros autores, ¿no? Porque Goethe no creó esta figura. Y dice que sueña una vida que fluiría con libertad entre los hombres y que consistiría en un trabajo físico penoso y peligroso, pero realizado en fraternal cooperación. Es decir, el problema no es que el trabajo sea penoso y fatigoso, sino que se encuentre un sentido en él, un valor en él, una posibilidad de desarrollar el individuo, de aportar a la comunidad. Rousseau, Shelley, Pierce Shelley, el marido de Mary Shelley, y sobre todo Tolstoy desarrollan esta idea, lo cita como referentes ejemplares de su pensamiento Simone Weil. Porque Tolstoy también tenía una gran valoración del trabajo. Él mismo cogía sus herramientas y se iba a trabajar con sus siervos, ¿no? Él mismo iba a la escuela a enseñar a los hijos de esos siervos. Él mismo imprimía libros para esos niños. Él mismo estaba activo en infinidad de actividades que implicaban trabajo y servicio a la comunidad. Nunca el individuo ha sido tan esclavo de la colectividad, nunca como ahora ha sido el individuo tan esclavo. Una vez que somos tan esclavos, estamos cegados a la comprensión de esta esclavitud, por lo tanto no estamos predispuestos para reconocerla. Nunca el individuo ha sido tan esclavo de la colectividad. Incluso el científico no trabaja para iluminarse a sí mismo, incluso la persona de ciencia no trabaja para cultivar su propio potencial, sino para agregar algo a la progresión científica colectiva. Incluso él ve un valor ajeno a él, al cual tiene que someterse. Fijaos, este mal está denunciando Simone Weil, que no solamente es propio del peón obrero, sino también del científico. Ya decía Dostoyevsky que no existe verdaderamente que la ciencia es algo nacional. Las naciones, los estados hacen uso de la ciencia y los científicos a su conveniencia. Por lo tanto, la política, la ideología, los partidos oprimen también a la comunidad científica. Basta con considerar la debilidad humana para comprobar que una vida donde hubiera desaparecido la noción misma del trabajo sería abandonada a las pasiones y quizás a la locura. De esto hablaba anteriormente. Es decir, el sedentarismo desde mi punto de vista inevitablemente nos lleva a las bajas pasiones y a la locura posiblemente también.
Los medios poderosos son opresivos, los medios poderosos son opresivos, los medios débiles son inoperantes. Poder en el sentido mundano, no de opresión. Los medios poderosos son opresivos, los medios débiles son inoperantes. Siempre que los oprimidos han intentado constituir agrupaciones capaces de ejercer una influencia real, dichas agrupaciones han reproducido en su seno todas y cada una de las taras del régimen que pretendían reformar. Dichas agrupaciones pueden ser sindicatos, partidos políticos o cualquier otra cosa. Reproducen lo que va a enumerar Simone Weil ahora. La organización burocrática, la inversión de la relación entre medios y fines, los fines se convierten en medios, los medios se convierten en fines, el desprecio del individuo, el individuo molesta, porque hay una idea única que debe de ser aceptada por todos esos individuos. El pensamiento crítico del individuo se le ve como una carga en contra de ese pensamiento único. La separación entre el pensamiento y la acción, la separación entre el pensamiento y la acción. Pensamos de una forma, pensamos en fraternidad, en libertad, en igualdad, y guillotinamos a miles y miles de personas, y no solamente a los hombres, sino a sus mujeres y a sus hijos también, y encima cogemos las cabezas y jugamos al fútbol con ellas, ¿no? Y porque somos revolucionarios. No es revolución, no es socialismo, no es igualdad, no es fraternidad, es degradación humana total. También se da el carácter mecánico del propio pensamiento. Esas fábricas mecánicas hacen que pensemos mecánicamente. Ya decía Simone Weil que solamente el pensamiento griego, solo los griegos son geómetras, solo los griegos son geómetras. Pero cuando nos pensamos en geometría, no sé si te habrás dado cuenta, cuando pensamos en geometría, pensamos en figuras lineales, rectas, cuadrados, polígonos. Pero la geometría también son curvas, la geometría también es el baile, es la danza, es la música del infinito, ¿no? La música del universo, que tanto estudió Pitágoras, si no me equivoco. El carácter mecánico propio del pensamiento. La utilización del embrutecimiento y la mentira como medios de propaganda. Cada vez vamos degradándonos más, ¿no? Porque estamos convencidos de que lo que pensamos es la verdad absoluta, que debe de ser aceptada por los demás. Y cuando vemos que se oponen, pues empezamos a rabiar, empezamos a querer hacer uso de métodos opresivos, impositivos. Y entonces ya hacemos uso de la mentira, ya es justo mentir, creemos que es justo mentir porque pensamos que el fin de esa mentira es bueno. Y creemos que es justo privar, negar de algo bueno a nuestros semejantes porque pensamos que va a ser para su bien, para el bien de esa convicción que tenemos de nuestras ideas. La utilización del embrutecimiento y la mentira como medios de propaganda. Solo el hombre puede someter al hombre, solo el hombre puede someter al hombre. Basta de hablar de Dios, basta de hablar de religiones, basta de hablar de tal ideología o de aquella. El hombre oprime al hombre, el hombre se ensaña con el hombre destruye al hombre y nada más. Y hombre aquí significa mujer y hombre. Solo el ser humano, solo la condición humana se causa a sí mismo un perjuicio. No la naturaleza, no la tierra, no Dios, no el infinito, no el universo. Esto debe de ser comprendido, aceptado y reflexionar sobre ello. Bueno, pues con esto termino estos vídeos que he estado haciendo sobre el pensamiento de Simone Weil. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.